Perfecto. Bueno, cuando hablamos de compuestos cuaternarios, no estamos refiriéndonos precisamente a una a una amplia, digo bien, familia de combinaciones de elementos que generan estos compuestos. Son limitados las que se consideran realmente cuaternarias, ¿sí? Entre los compuestos cuaternarios más conocidos que vamos a encontrar, porque también vamos a entrar un poquito en lo que es la parte orgánica, porque cuando se combinan con compuestos, en este caso metálicos, con compuestos inorgánicos, ya directamente podemos definirlo también dentro de esta familia, ¿sí? Entonces, entre los compuestos cuaternarios, tenemos 5 grandes familias. Primeramente le tenemos a las sales básicas. Por lo general, las sales básicas mantienen la fórmula metal a la X atomicidad o H, que sí o sí me está indicando la presencia de una base, por eso es una sal básica. Nosotros empezamos a usar un tipo de nomenclatura, voy a cambiar eso. Nosotros a los metales los definimos con M minúscula y a los no metales los definíamos como N minúscula. Entonces voy a poner con la nomenclatura que ya estábamos utilizando anteriormente, ¿sí? Después de las sales básicas vamos a ver las sales ácidas. Dentro de las sales ácidas tenemos aquellos que conforman la siguiente fórmula: metal, hidrógeno, que me está indicando que es una sal ácida, no metal y oxígeno. Estas serían las sales ácidas. Dentro de esta familia tenemos a las sales dobles también, cuya nomenclatura o cuya fórmula está estipulada como metal, metal prima, que sería otro tipo de metal que está unido también a esa sal, no metal y oxígeno. También tenemos a las sales de amonio. Un ratito. Bueno, dentro de las sales de amonio se tiene que cumplir lo siguiente. Primeramente tiene que haber amonio, ¿verdad? Y debe estar combinado con un oxácido. Oxácido provenía de los ácidos oxácidos, ¿sí? Sería un oxianium. Nuevamente, voy a cambiar porque nuestra nomenclatura era N minúscula para los no metales. Ok. Y sabemos que el amoníaco, el amonio, digo bien, tiene valencia 1, por eso esa I me está indicando que sería la valencia 1 del amonio, ¿sí? Y por último, las sales mixtas. Las sales mixtas tienen que tener la siguiente conformación: metal, no metal, oxígeno, y luego otro no metal. O sea, serían dos oxianiones que están plegados entre ellos, ¿sí? Primeramente, para que tengamos en cuenta cómo se forman estos compuestos, siempre vamos a referirnos a la parte de combinaciones. La vez pasada, cuando estábamos hablando de los compuestos, lo que eran binarios o ternarios, en los ejercicios hablaba de combinaciones y balanceos. Bueno, primero que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, las sales básicas
se forman por neutralización. ¿Qué es neutralización? Neutralizar significa apaciguar o disminuir la consecuencia de un hecho, ¿verdad? Sería directamente neutralizar esa situación. Por lo general, las situaciones, como se los dice bien, serían generadas por los ácidos. Generalmente los ácidos se neutralizan con las bases. Por eso ocurren las reacciones de neutralización. Las sales básicas, como bien dice su nombre, básicas, me indica que tiene que haber un grupo oxidrilo. Recuerden que los oxidrilos o hidroxilos, también conocidos como hidróxidos, tienen que tener sí o sí un OH porque nos está indicando que hay presencia de base, ¿sí? Entonces, como en este caso las neutralizaciones son parciales, no son totalmente, no ocurre la neutralización total. ¿Cómo sería una neutralización total? Les doy un ejemplo. Esto que voy a escribir ahora no es todavía sales básicas, ¿sí? Voy a poner la diferenciación entre la neutralización total y la neutralización parcial que me genera dos cosas, sales básicas y sales ácidas. Entonces voy a eliminar el título primero y vamos a hablar de lo que es la neutralización, ¿sí? Neutralización. Tenemos dos tipos de neutralizaciones. Tenemos la total y la parcial. Un ejemplo en la total, por ejemplo, sería entre neutralización, reacciones, ácido-base. O sea, entre un ácido y una base, ¿sí? Entonces, ¿cuándo es total? Cuando la concentración del ácido y la concentración o la cantidad de la base son iguales y generan un producto final, ¿ya? Entonces, si tenemos en cantidades iguales, estequiométricamente hablando, por ejemplo, el ácido fosfórico más el hidróxido de calcio, me va a generar ¿qué cosa? ¿Qué era que nos generaba? Una sal neutra. En este caso, la sal neutra, ¿cuál sería? Tenemos el ion fosfato y el catión potasio, ¿verdad? Al combinarse, se formaría una sal neutra más agua. ¿Ok? Entonces, como es una neutralización, sí o sí va a haber presencia de oxígeno, ¿sí? Perdón, de agua. Entonces, hay que balancear la reacción. Primeramente, nos damos cuenta que si balanceamos de esta manera, se estaría balanceando las masas o las cantidades. Por ejemplo, tengo 2 de fósforo aquí, acá tengo 2 de fósforo, tengo 3 de calcio, 3 de calcio, y el oxígeno tengo 2 por 4 me da 8, más 3 me da 11, acá tengo 4 por 2, 8, 2 por 4, acá nos está balanceando, me faltó perdón, ahí está. Entonces acá tengo 6, 6 más 8 me da 14, acá tengo 4 por 2, 8, más 6, 14. Y el hidrógeno también va a estar balanceado, 2 por 3 me da 6, más 6 me da 12, y del otro lado 6 por 2 me da 12. Está balanceada la reacción. Bueno, aquí si se fijan, el producto final, que sería es una sal neutra. ¿Qué significa que es una sal neutra? Que no hay presencia de base ni presencia de ácido en él. ¿Cómo sería entonces una presencia de ácido y una presencia de base? Sería una neutralización parcial. En la neutralización parcial, por ejemplo, de una sal ácida, sería el mismo ejemplo, lo voy a poner. Por ejemplo, ácido fosfórico más, vamos a cambiar, voy a ponerle hidróxido de aluminio. Me produce el fosfato, monoácido de aluminio y agua. Nuevamente voy a balancear la reacción.
Tengo 3 de ácido, 2 de hidróxido de aluminio y 6 de agua. Ahí está. Entonces, si nos fijamos bien, digo, acá en la formación de esta sal es ácida. ¿Por qué es ácida? Porque tiene la presencia de un hidrógeno de más en la fórmula y hay una formación de una sal ternaria, en este caso un compuesto ternario. ¿Cómo se llama este ácido? Esta sal, digo bien, se llama fosfato, por el ion fosfato, por el hidrógeno que tiene monoácido de aluminio. ¿Ok? Bueno, esto entonces es una neutralización parcial y una neutralización total. Para entrar en la parte de sales básicas, tenemos que entender lo siguiente, que estas se forman por neutralización parcial y hay exceso de bases. ¿Ok? Vamos a un ejemplo. Hidróxido de calcio más ácido nítrico me produce el nitrato monobásico o básico de calcio, ¿sí? Nitrato básico de calcio. Algo que quiero que entiendan en cuenta es lo siguiente. Esta sal solamente puede llamarse básico. ¿Por qué? Porque si nos fijamos bien, el hidróxido de donde proviene, que sería el hidróxido de calcio, tiene solamente en ese hidróxido o en esa base 2 de OH. Si cambiáramos a, por ejemplo, hidróxido de aluminio, que tiene 3 de OH, entonces se podría formar esto, por ejemplo. Se llamaría nitrato dibásico porque tiene 2 de hidrógeno, de OH, digo bien, de aluminio, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta qué cantidad o cuánto de OH hay en la base, me puede determinar si va a ser monobásico o dibásico, porque también se puede formar esto. Y al tener solamente un OH ya es monobásico. ¿Por qué? Porque nuestra base puede generar esto y esto, ¿sí? Entonces, puede ser monobásico o dibásico, pero no solamente básico a secas como el de arriba, porque el de arriba solamente me puede generar esto. Solamente puede perder un OH. Necesariamente tiene que perder un OH para que se forme agua con el protón del ácido, ¿sí? Ojo con eso. Entonces, de ahí es que surge este tipo de compuestos cuaternarios porque son directamente... Ay, está bien. Porque son directamente reacciones que no se totalizan o no se terminan en su totalidad porque no se consumen propiamente dicha todas las partes reactantes. O sea, los reactantes no se combinan en su totalidad porque hay exceso de uno, ¿verdad? También vamos a ver reactivo en exceso y reactivo limitante más adelante en la parte de estequiometría, ¿sí? Entonces, las sales básicas se forman por reacciones de neutralización parcial, en donde la cantidad de la base excede la capacidad de neutralización de los ácidos. Por otra parte, las sales ácidas se forman por neutralización parcial también con las bases. El ácido en este caso va a exceder la capacidad de neutralización de las bases, o sea, va a haber mayor cantidad de ácidos, quedando como producto una sal con carácter ácida. ¿Ok? Vamos a un ejemplo. Nuevamente tengo al hidróxido de calcio más ácido fosfórico o ácido ortofosfórico, me genera el fosfato monoácido de
calcio. Y les voy a explicar por qué lo llamé de esa manera. El fosfato, fíjense bien, puede formar los siguientes iones. ¿Se acuerdan que él forma un oxianión con carga -3? ¿Por qué? Porque perdió sus 3 hidrógenos o sus 3 protones. Esto se llama ion fosfato. Si pierde solamente 2 hidrógenos, quedaría de esta manera. -2. A la carga -2. Y este es ion fosfato monoácido. Si pierde solamente un protón, quedaría de esta manera. Voy a volver a hacer este para que se visualice que es -2. Ahí está. Y este se llama ion fosfato diácido. O diácido también puede ser llamado, ¿sí? Entonces, este compuesto se llama fosfato ácido o monoácido, igual, porque lo que estoy indicando con eso es que tiene un hidrógeno, monoácido de calcio. Perfecto. Entonces, tendiendo la capacidad de cómo estos compuestos van a desligarse de sus protones o de sus OHs, es que ocurren estos tipos de formación de las sales ácidas y las sales básicas, ¿sí? ¿Se entendió entonces la formación de estos dos tipos de sales? Profe, Sí, al decir fosfato monoácido de calcio, no importa si se le pone fosfato ácido de calcio nomás. lo mismo es, eso es lo que acabo de decir. Lo único que estamos indicando es que hay un hidrógeno ahí. Ya, Si gracias, hay profe. dos, sí tenés que ponerle diácido o diácido. Yo en este caso puse mono para que se entienda que hay un hidrógeno, pero no está mal dicho decir fosfato ácido de calcio. No está tampoco mal dicho eso, ¿sí? Ok, gracias. ¿Qué pasó? José Infran dice pausa. ¿Por qué? ¿Necesitas que se te aclare algo? Profe, ¿Mm? para sales de amonio era el amonio más que era. Nos vamos a China y no te apures. Ahora, Vale, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Si se entendió, se entendió. Sales dobles. Las sales dobles se forman por neutralización de ácidos con base en dos etapas, generando cada uno, en cada etapa genera un ion positivo proveniente de un metal y luego estos se combinan otra vez entre ellos. Vamos a un ejemplo. Teniendo en cuenta la formación del fosfato doble de calcio y potasio, de potasio y calcio, ¿sí? Primera etapa, tenemos al hidróxido de potasio. Recuerden que por lo general los metales provienen de hidróxidos, como habíamos dicho antes en la formación de ternarias, más ácido fosfórico o ortofosfórico, sabemos que es ese, me produce fosfato diácido de potasio más agua. Por otra parte, tengo una segunda etapa, en donde vamos, en este caso, ya añadir el calcio. Pero ya no se va a usar un ácido normal, se va a usar esta sal ácida que ya tenemos. Sería el fosfato diácido de potasio más, como me pide calcio, o en este caso dice el nombre fosfato doble de potasio y calcio, se agrega ya en este caso el hidróxido de calcio. Y me produce el fosfato doble de calcio, de potasio y calcio. Fíjense que este
protón, o sea, estos dos protones que me formaban la sal ácida de la primera etapa se combinan con estos dos de OH para formarme dos moléculas de agua, ¿sí? Y se queda, en este caso, la combinación de los dos metales con el oxianión. Entonces se forma el fosfato doble de potasio y calcio. Se nombra el radical proveniente del ácido, en este caso, el radical proveniente del ácido sería el potasio, seguido de la palabra doble y seguido el nombre del metal, de los metales en este caso, que intervienen en la reacción, ¿ok? Esa sería la formación de las sales dobles. Entonces, no se extrañen el día de mañana cuando encuentren este tipo de combinación, ¿ok? Porque es una sal doble cuaternaria, ¿sí? Antes de entrar a las sales de amonio, vamos a pasar un ratito a las sales mixtas, ¿sí? ¿Se entendió este tema de las sales dobles, verdad? De hecho, gente, el tema de la combinación o la conformación a ustedes no le tienen mucho que importar. Nosotros lo que tenemos que ver o velar es que sí existen estos tipos de sales, digo bien, y que el día de mañana ustedes cuando tengan la parte de la nomenclatura o por lo menos la conformación para realizar un trabajo o un ensayo o un cálculo, porque recuerden, ustedes van a adquirir las suficientes herramientas como para leer el enunciado y hacer el ejercicio, ya sea primero haciendo la conformación de la fórmula del compuesto y luego haciendo ya los cálculos correspondientes, ¿sí? Sales mixtas. Profe, ¿y cómo se va a llamar esa sal doble? ¿Cuál este? Sí, esa. Este se llama fosfato doble de potasio y calcio. Gracias. Perfecto. Por otra parte, las sales mixtas también se forman por neutralización de ácidos con bases nuevamente en dos etapas y en cada etapa los radicales provenientes de ácidos correspondientes a compuestos diferentes se van a ir formando o añadiendo de la siguiente manera. Ojo, ojo. Nosotros teníamos metal y oxianión en sales dobles. En sales mixtas vamos a tener metal, oxianión y oxianión. ¿Cómo sería eso? Vamos a un ejemplo. Primera etapa de una reacción, hidróxido de aluminio, ahí va a entrar nuestro metal, ¿sí? Más ácido sulfúrico me produce el sulfato monobásico de aluminio. En la segunda etapa, el mismo sulfato monobásico de aluminio lo volvemos a añadir, en este caso, otro ácido, que sería el ácido nitroso, me produce el nitrito sulfato de aluminio. Y esta es una sal mixta. Entonces, fíjense, perdón, este ya es 2. Voy a borrar. Ahí está. Nitrito sulfato de aluminio. Entonces, así se estarían formando las sales mixtas, ¿ok? Con respecto a las sales de amonio, nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Recién preguntó el compañero de dónde proviene o provendría el amonio para la formación de las sales. Bueno, las sales de amonio. Por lo general, el amonio, que sabemos que la fórmula es NH4 positivo y se le considera como un catión, como sodio, como potasio o como cualquiera de otros
otros cationes monoatómicos, digo bien, se lo considera de esa manera al amonio, ¿sí? Este también va a provenir como también se lo considera como un catión libre, como un catión metálico, siempre va a provenir también del hidróxido de amonio, NH4OH, ¿sí? Cuando se combina con un ácido, por ejemplo, el típico ácido fosfórico, puede generar varios productos. Fíjense, por neutralización total, esto me puede dar fosfato de amonio. Pero por neutralización parcial me puede dar el amonio 2HPO4. ¿Cómo se llama esto? Se llama fosfato monoácido o ácido. Yo pongo el mono para que se diferencie que hay un hidrógeno. Monoácido de amonio. Si sigue habiendo mayor cantidad de concentración de ácido, me puede generar el siguiente producto. ¿Y cómo se llama esto? Se llama fosfato diácido o biácido de amonio. ¿Por qué es eso? Porque recuerden que nuestro ácido, que sería en este caso el ácido fosfato, el ácido fosfórico, digo bien, puede generar ion fosfato, puede generar ion fosfato monoácido, o puede generar el ion fosfato diácido, ¿sí? Cada uno perdiendo la cantidad correspondiente de hidrógeno. Si pierde uno, su carga es menos 1. Si pierde 2, su carga va a ser menos 2. Pero si pierde los 3, su carga va a ser menos 3. Entonces, ¿de dónde proviene el amonio para la formación de sales de amonio? Va a seguir proviniendo del fosfato, hidróxido de amonio. Y otra cosa, a este tipo de compuestos, que sería el fosfato de amonio, por lo general no se lo considera cuaternario, se lo considera ternario, porque vuelvo a repetir, al amonio se lo considera como un catión simple, como el sodio, como el calcio, como el aluminio, ¿sí? Por eso es que cuando vimos la tabla de valencias, nuestro amonio estaba en ese grupo, ¿sí? Ok, estos son los distintos tipos de compuestos cuaternarios que pueden aparecer, ¿sí? Aparte de eso, tenemos también otro que sería directamente sales hidratadas, que la sal los conoce como hidratos. Los hidratos, ojo, no estoy hablando de hidratos de carbono, eso vamos a ver más adelante. Los hidratos serían sales hidratadas. ¿Nunca escucharon de las sales hidratadas? El más conocido que puedo asegurar que de los 68 que estamos conectados, por lo menos 30 tienen en su casa, sería este. ¿Cómo se llama esa sal? Sulfato cúprico, Está bien lo pentahidratado. que dijiste. Esto es sulfato cúprico, perfecto. Pero tiene en ella o plegada a ella 5 moles de agua. Entonces, este compuesto se llama sulfato cúprico, bien dicho, penta, porque tiene 5 moles de ¿qué? Penta hidratado. Al decir de esta manera sulfato cúprico pentahidratado, me está indicando que la sal tiene 5 moléculas de agua. Entonces, cuando hallemos, por ejemplo, el peso molecular de este compuesto, aparte de poner
los 63.5 que corresponde al cobre, los 32 que corresponde al azufre y los 4 por 16 que corresponden al oxígeno, también vamos a tener que sumarle los 18 que tiene una molécula de agua, pero multiplicado por 5 para determinar el peso total de esta sal. No solamente se va a tener en cuenta al sulfato cúprico, sino que también se tiene en cuenta la hidratación, en este caso, 5 moléculas de agua. Este tipo de sal, ustedes les puedo asegurar que muchos tienen en su casa. ¿Por qué? Porque esta sal es esa sal que se le agrega a la piscina para que adquiera el color turquesa. Si se van a ver en el depósito, los que tienen piscina, van a encontrar en un recipiente de un reactivo que sea, por lo general es de Lasca, creo, y es azul su tapa y tiene una etiqueta que dice sulfato cúprico o sulfato de cobre pentahidratado, sulfato de cobre 2 pentahidratado o sulfato cúprico pentahidratado. Cuando me dice pentahidratado es 5 de agua, ¿sí? Por ejemplo, otro cual sería... ¿Cómo se llamaría este compuesto? Para ir alargando más el nombre. ¿Cómo sería el nombre de este compuesto? No va a ser hipofosfato de potasio hexahidratado. Hipofosfato. ¿Por qué? Perdón. Fosfato ácido potasio hexahidratado. Perdón, me confundí. Fosfato monoácido o ácido, bien dicho, de potasio hexahidratado. Perfecto. Entonces, el nombre de este compuesto sería fosfato ácido. Al decir ácido, de ahora en más ya se entiende que es monoácido, ¿sí? Fosfato ácido de potasio hexahidratado. Entonces, ahí ya directamente cuando voy a hacer los cálculos correspondientes a los al peso molecular, en este caso del ácido, ya se le tiene que sumar, ¿qué cosa? Se le tiene que sumar 6 multiplicado por 18, porque 18 es el peso molecular del agua. Entonces, ¿cuál pesa más? Va a pesar más directamente el que tiene 6 moléculas de agua, ¿sí? Y cuando se va a preparar una solución acuosa, ya me estoy adelantando allá en soluciones, ya me estoy yendo, se le tiene que restar el peso del agua. También vamos a hacer ejercicios que competan este tipo de sales hidratadas para que podamos realizar un cálculo verdadero, ¿sí? No es lo mismo sumar un fosfato de potasio que sumar un fosfato de potasio hidratado. No es lo mismo. Por lo general, ¿se tiene que sumar más o se tiene que sumar menos? ¿Alguien responde eso? ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Cuando quiero preparar una solución de fosfato de potasio, pero tengo fosfato de potasio hexahidratado, por ejemplo. Tengo por un lado el fosfato de potasio y por otro lado tengo el fosfato de potasio hidratado. ¿Cuál voy a pesar más? ¿El que está seco o el que está húmedo? El que está húmedo va a pesar más. Vas a pesar más, o sea, vas a cargar más en la solución, ¿sí? Ah, entonces Porque el que está seco. le tenés que restar la cantidad de moléculas de agua que tiene. Eso va a ser típico problema de soluciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, brother. Sí, profe. Perfecto. Bueno, vamos a entrar ahora en iones. ¿Qué son los iones? Los iones son especies químicas que están provistas o están con cargas eléctricas. Pueden ser positivas y pueden ser negativas.
Por lo general, a los iones que tienen carga positiva se los conoce como cationes. Y a los que tienen carga negativa se los conoce como aniones. Por lo general, los cationes suelen ser metales. Explico también por qué. Y los aniones suelen ser no metales. ¿Por qué razón? Por la siguiente razón. Tomemos un ejemplo, la del sodio. El sodio tiene en su núcleo atómico en total 11 protones. ¿Cómo yo sé? Nos vamos a la tabla periódica y van a encontrar la siguiente información. Tiene un 11 y tiene un 23 arriba. Este 11 es el número atómico. Y este 23 es la masa atómica. El número atómico representado con la letra Z, lo que me está indicando es el número de protones que el sodio tiene en su núcleo. Perfecto. Bueno, entonces, en el núcleo de nuestro sodio tenemos ¿qué? Tenemos 11 protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. En las capas, porque recordemos que el modelo atómico que se utiliza actualmente dice que un átomo está compuesto por un núcleo en donde están los protones y los neutrones y unas capas que giran a su alrededor en donde podemos encontrar a los electrones. Bueno, ese es el modelo atómico que se usa actualmente. En las capas, si nuestro sodio, fíjense bien, el sodio, acá yo no veo ninguna carga, o sea, tiene carga cero, significa que está en su estado basal. Entonces, me está indicando que los 11 protones que tengo en el centro están neutralizados con 11 electrones que tengo en la capa. Entonces, hago la distribución. Tengo 2 electrones en la primera capa porque solamente 2 electrones entran en la primera capa. En la segunda capa entran 8. Entonces, tengo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En total ya tengo ¿cuánto? 10 electrones. 2 en la primera capa o en el nivel 1 y 8 en el nivel 2. ¿Cuánto me sobra? Uno más. Porque si tengo 11 protones en el centro, tengo que tener 11 electrones en la corteza, modelo atómico. Lastimosamente en el programa de química del cursillo, no sé por qué no aparece esta unidad, ¿verdad? Pero le estoy explicando para que entiendan de dónde sale un cation. Estamos. Entonces tengo 11 protones y tengo 11 electrones. Sí. Este metal, fíjense, el metal tiene en la última capa un electrón que sería este. Como está en la capa más externa, cuando hay una diferencia de cargas, este puede llegar a salir de él, o sea, puede perder un electrón. Al perder un electrón, si hago la sumatoria de energías, tengo 11 protones más. Y si cuento, tengo 2 en el nivel 1 y 8 en el nivel 2. Me da 10. 10 electrones. Vamos a hacer la sumatoria de energías. Fíjense, 11 positivo más 11 negativo me da 0. Me indica que está en estado basal. Pero acá tengo 11 positivo más 10 negativo me va a dar más 1. Esto me está indicando que perdió un electrón. Al perder un electrón, adquiere la carga positiva. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de carga positiva en el átomo. ¿Por qué? Porque él tiene 11 protones. Sería más o menos así. Para que coexistan en la naturaleza, los átomos tienen que estar rodeados de cargas positivas y negativas. En este caso, cada átomo de la tabla periódica cuenta con una cierta cantidad de protones en su núcleo. Ejemplo, hidrógeno, que es el elemento 1, tiene un protón en su núcleo. Por eso al hidrógeno se lo conoce como protón, porque él tiene un protón en su núcleo.
el helio, que es un gas noble y el único que no cumple la condición del octeto, que vamos a ver más adelante qué es la condición del octeto, entonces el helio tiene 2 protones en su núcleo, por ende va a tener 2 electrones en su corteza. Luego ya nos vamos al litio. El litio tiene 3 protones en su núcleo, por ende va a tener 3 electrones en su corteza, y así sucesivamente. Entonces, para que estén en estado basal, las cargas positivas se tienen que neutralizar con las cargas negativas. En este caso, los 11 protones, que son cargas positivas, se neutralizaban con los 11 electrones que hay en la corteza. Pero si perdió un electrón, hay mayor cantidad de protones, porque 11 menos 10 me da 1 positivo. Por eso es que cuando se pierde electrones, adquieren cargas positivas. Por lo general, son los metales los que tienen la capacidad de perder electrones, y entonces, por lo general, los cationes son metálicos, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con los aniones? Vamos a otro ejemplo. El cloro. El cloro tiene un número atómico 17 y tiene un índice másico o número másico de 35.5. Al tener 17, en este caso 17 protones en su núcleo, tiene 17 protones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. En su corteza... Una pregunta. ¿Sí? ¿La masa se tiene que saber de memoria? No, porque en el examen va a estar. Ah, ya, gracias. Todas las masas van a estar en el examen porque ustedes no son capaces de memorizar todo. Pero esto que estás explicando ahora no entra, ¿verdad, profe? No, yo lo que estoy explicando es la formación de cationes y aniones para que puedan entender nada más. Pero esto relativamente no entra, por eso no estoy dando diagrama de Pauling. Porque generalmente tengo que dar diagrama de Pauling para poder explicar esta parte, ¿sí? Bueno, como tiene 17 protones, va a tener 17 electrones. Recordemos, pero esto ustedes dieron en el segundo año, en teoría, o en el primer año, no me acuerdo. Entonces, acá tengo 2 electrones, en la segunda corteza tengo 8, 4, 5, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ya tengo 10. En el tercer nivel puedo tener hasta, creo que era 18. 1, 2, 3, 4, 5. Sería entonces 15, 16, 17. Bueno, si se fijarán, el cloro tiene en el nivel 1 2 electrones, en el nivel 2 tiene 8 electrones y en el nivel 3 puede tener hasta 18 electrones. Si es que por ahí se pierde un electrón, en este caso el sodio pierde un electrón, ese electrón viene a alojarse en el nivel más alejado del núcleo, en este caso del cloro, anexándose en ella. Entonces, lo que pasa es que los no metales tienden a aceptar los electrones. Al aceptar los electrones, el cloro, que tenía 17 protones y tiene 17 electrones, tiene carga cero, estado basal, pero si acepta, va a tener 17 protones y va a tener un electrón más, que son 18. Entonces, positivo 17 menos 18 me da menos 1. Entonces, este menos 1 lo que me indica es que adquiere un electrón. Por eso es que los aniones, por lo general, son oxianiones no metálicos, porque es el no metal el que tiene la capacidad de recibir electrones. De ahí es que nosotros tenemos los cationes y los aniones. Por lo general, los cationes son aquellos que tienen carga positiva. Repito, cationes, carga positiva. Pueden ser monoatómicos o poliatómicos. Los monoatómicos son aquellos que tienen un solo átomo. Tenemos al metal como el sodio, al calcio, al aluminio, al plomo,
cada uno con su carga correspondiente. Más 1, más 2, más 3, más 4. ¿Qué significa más 1, más 2, más 3, más 4? Que el sodio perdió un electrón, que el calcio perdió 2 electrones, que el aluminio perdió 3 electrones y que el plomo perdió 4 electrones. Al perder electrones, entonces se forman cargas positivas, ¿sí? También tenemos a los poliatómicos. Los poliatómicos por lo general se forman porque adquirieron protón. Ojo con eso. Los monoatómicos se forman por perder electrones, pero los poliatómicos es porque adquieren protones, por lo general hidrógeno. Ejemplo, tenemos al ion amonio, que el amoníaco recibió un protón, por eso tenemos NH3 más protón, NH4. Tenemos al ion fosfonio, al ion sulfonio y al hidronio, que por lo general son aquellos que reciben protones. Entonces, en este caso, recibieron protones, ¿ok? Esa es la diferencia entre cationes monoatómicos y cationes poliatómicos, ¿sí? Tenemos también a los aniones. Recuerden, los aniones se formaban por ganancia o pérdida de electrones. Tenemos a los monoatómicos, por lo general, fluoruro, cloruro, sulfuro, nitruro, fosforuro o fosfuro, que sería con carga menos 3 también, perdón, con su menor carga, que es menos 3. Ahí está. Y también tenemos a los poliatómicos. Los poliatómicos ya provienen de los oxianiones, ¿sí? O sea, perdieron su protón. Por ejemplo, el ClO provendría de este ácido, el ácido hipocloroso. Entonces, cuando pierde un protón, en este caso perdió el protón, sería el ion hipoclorito, ¿sí? Tenemos al ion silicato, tenemos al fosfato y tenemos al piroarseniato, que directamente se forman por pérdida de protones, mientras que estos que son monoatómicos por ganancia de electrones. ¿Ven la diferencia que hay? Fíjense, cationes monoatómicos, pérdida de electrones. Aniones monoatómicos, ganancia de electrones. Cationes poliatómicos por absorber o recibir protón. Y aniones poliatómicos por pérdida de protón. ¿Se entiende entonces cómo se forman los iones? Sí, profe. Bueno, vamos a seguir entonces. Bueno, vamos a la formación de los compuestos iónicos, cationes poliatómicos. Dentro de los cationes poliatómicos tenemos a los derivados de anfígenos. ¿Quiénes eran los anfígenos? Tenemos al azufre, tenemos al selenio, al telurio y al oxígeno también se le considera, pero en este caso no tenemos presencia de oxígeno. Derivados de anfígenos tenemos, por ejemplo, al ácido sulfídrico más un protón me produce el ion sulfonio, ¿sí?
También tenemos a los derivados de halógenos, derivados de halógenos, por ejemplo, el HCl, el ácido clorhídrico, más un protón, me genera el ion cloronio. También tenemos a los derivados de nitrogenoideos, como bien dice su nombre. Tenemos al amoníaco, más un protón, me genera el NH4, que conocemos comúnmente como ion amonio. ¿Ok? Bueno, tarea para la casa, para que practiquen. Quiero que formen el ion selenomio, vendría del ácido selenídrico, ¿verdad? Ion bromonio, ion fosfonio, fosfonio, fíjense que viene también de la familia de los nitrogenoides porque es de la misma familia. Teluronio, arsonio, tenemos al ion yodonio, y por último, ion oxonio. Vamos a ver si adivinan cuál es ese. Entonces, cada uno van a ir de la siguiente manera, a buscar de qué tipo de ácido o derivado es, y van a formar los distintos tipos de iones, ¿sí? Mientras copian eso, vamos a tener un receso de 5 minutos. Voy a preparar mi tereré mientras, y luego volvemos para continuar la parte de iones, ¿sí? Dale, profe.
Bueno. Ver. Profe, hoy es Halloween. Sí, ya sé. A mí que no se van a farrear y no por Halloween. Aquel es confinamiento. Bueno, vamos a seguir. Hace rato ya quité la foto de los fantasmas, ya sé, ya en un grupo. Profe, yo quería hacer y no me salió. Ok. Bueno, para ir visualizando un poquito más con respecto a los cationes, tenemos, por ejemplo, una amplia familia de cationes y de aniones. Por ejemplo, el cromo, ustedes saben que el cromo actúa como metal con valencia +2 y +3. Entonces, tendrían dos nombres, sería cromo 2 y cromo 3. Son cationes. El cobalto, tenemos al cobalto como +2 y tenemos al cobalto como +3, así como el cromo, ¿verdad? Tenemos al hierro, que es la misma cosa. Hierro +2, hierro +3. ¿Por qué? Porque ellos pierden 2 y 3 electrones para combinarse con otro compuesto, ¿verdad? Otra cosa, ¿por qué se combinan? ¿Por qué ustedes creen que se combinan los elementos? Para ganar estabilidad. Sí. ¿Y qué estabilidad Jiménez Vera? O Vera Jiménez. ¿Qué estabilidad? ¿Quién tiene esa estabilidad? ¿O quiénes tienen esa estabilidad? Los gases nobles. ¿Cómo? Los gases nobles. Los gases nobles. Entonces, los compuestos o se forman cuando los elementos se combinan para llenar su octeto. Este octeto solamente los llenan los gases nobles. En síntesis, supongamos para que tengamos una idea, la tabla periódica. Perdón, pero está va ahí nomás. Bueno, lo que están aquí son los gases nobles, ¿verdad? Mientras que acá tenemos una amplia combinación de elementos metálicos de transición, los anfóteros y los no metales, entre ellos los halógenos y eso. Bueno, los elementos se combinan para llenar su octeto y adquirir la configuración electrónica de los gases nobles. Los gases nobles serían entonces la crema innata de la tabla periódica y de los elementos en la naturaleza. Entonces, los de azul se combinan con los de naranja para llenar su octeto y adquirir la configuración electrónica de los gases nobles. Es como si fuese que hubo un acuerdo de sociedad para que la sociedad sea estable y pueda adquirir una similar a la de los gases nobles, ¿sí? Entonces, por eso se combinan los elementos, ¿sí? Bueno, con respecto a los iones, para que ocurra esta combinación, sí o sí tiene que haber una pequeña diferencia de energía o de cargas. Por eso es que el sodio perdió un electrón
y se combinó con el cloro que adquiere este electrón, ¿sí? Y se forma el compuesto iónico, que sería cloruro de sodio, ¿sí? Por eso ellos se combinan, por esa es la necesidad de combinarse para formar o llenar su octeto, ¿sí? Bueno, ¿qué más podemos decir de los iones? Tenía acá algo más yo, sí. Los aniones poliatómicos. Estuvimos viendo los cationes poliatómicos. Ahora vamos a ver los aniones poliatómicos. Aniones poliatómicos. Por lo general, estos se generan por la descomposición o la eliminación de alguno de sus partes. Por ejemplo, el agua, por disociación, se puede combinar en protón o se puede descomponer en protón más oxidrilo o hidroxilo o ion hidroxilo. Ahí tenemos un anión poliatómico, en este caso el más básico, que sería el hidroxilo. Tenemos, por ejemplo, el ácido nítrico. El ácido nítrico se puede descomponer en un protón más el ion nitrato. Fíjense, ion nitrato. Nosotros ya habíamos visto en las combinaciones ternarias cómo es que se formaban porque perdían hidrógeno, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, si la pérdida es total, se puede descomponer en 2 protones más el ion sulfato, ¿sí? Pero si la pérdida no es total, puede descomponerse en un protón más el ion sulfato ácido. De esa manera se estarían formando los iones, ¿sí? Bueno, vamos a formar los siguientes iones. Tengo el ion fosfato. El ion fosfato provendría del ácido fosfórico. El ácido fosfórico, ustedes saben bien que estamos hablando del ortofosfórico. El ortofosfórico era H3PO4, ¿sí? Al decirme ion fosfato, me está hablando del general ya, o sea, con la pérdida total de hidrógeno. Entonces, pierde 3 protones y se forma el ion fosfato con carga menos 3, y esa carga menos 3 me está indicando que perdió los 3 hidrógenos. ¿Cómo sería, por ejemplo, el ion fosfito? El ion fosfito, ¿cómo sería? Se formaría a partir del ácido. ¿Qué ácido? Fosforoso. Fosforoso. ¿Cómo es su fórmula? H3PO3. H3PO3. ¿Cómo me dice ion fosfito y no me dice ion fosfito ácido o ion fosfito diácido? Entonces pierde en total sus 3 protones y me quedaría PO3 a la menos 3, ¿sí? Tarea. Como ya hicimos ion fosfato, ion fosfito, ustedes van a hacer en sus casas ion pirofosfato, ion pirofosfito, ion metafosfato, ion metafosfito, también tenemos el ion hipoclorito,
Ion clorito. Ion clorato. Ion dicromato. Ion manganato. Ion permanganato. Ok. Cuando copien todo, voy a mostrarle también un caso especial en que se considera como compuesto cuaternario, pero tiene más de cuatro elementos combinados, ¿verdad? Pero si nos ponemos a contar, son solamente cuatro átomos diferentes. Bueno, fíjense una cosa. Tenemos un ácido orgánico. Sé que todavía no corresponde porque orgánica está en la siguiente etapa, más o menos allá por diciembre vamos a dar orgánica. Pero fíjense que este es el ácido acético. El ácido acético tiene un protón que pierde quedando como, esto es ácido acético, ¿sí? Pierde un protón quedando CH3COO con carga negativa, anión, más protón. ¿Cómo se llama este anión? Se llama ion acetato. Icopato, ¿verdad? Acetato. Perfecto. Este ion acetato, cuando se combina, por ejemplo, con un metal, vamos a hacer ácido acético más hidróxido de bario, me forma el ion acetato el acetato de bario. En realidad, así tendría que ser la forma que corresponde, ¿verdad? Pero en orgánica, cuando hablamos de sales iónicas orgánicas, sería más o menos así. Porque es doble. Tenemos 2 de acetato por cada uno de bario, ¿verdad? Pero eso es en la parte orgánica, entonces vamos a dejarlo directamente como la parte inorgánica, que es la que estamos justamente dando ahora. Más 2 moléculas de agua. ¿Por qué? Porque tenemos 2 protones y 2 de OH. Entonces me genera 2 de agua. Bueno, ustedes dirán, acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos. Perfecto. Tiene 6 átomos.
Pero si nos vamos a clasificar, tenemos 2 de carbono, tenemos 2 de oxígeno, tenemos 3 de hidrógeno y tenemos 1 de bario. ¿Sí o no? Fíjense bien. Tenemos bario 1, tenemos 2 de carbono, 3 de hidrógeno y 2 de oxígeno. Si nos fijamos bien, son 6 átomos. Perfecto. Pero si voy a ver o visualizar con respecto a los tipos, tengo 1, 2, 3, 4 nada más. 4 átomos. Entonces, por eso a este compuesto se lo considera también cuaternario. ¿Sí? Por más de que tenga 6 átomos, en realidad presentan 4 átomos diferentes. ¿Ok? No se sorprendan si en el ejercitario encuentran eso. ¿Estamos? Por último, y antes de seguir avanzando, les voy a mostrar algo que les ayudaría a ustedes a determinar la carga. ¿Cómo determinar la carga de un elemento? ¿Cómo determinar la carga de un elemento que está combinado para formar un compuesto, verdad? Bueno, fíjense, por ejemplo, dicromato o cromato. Cromato de potasio. Bueno, sabemos bien que el oxígeno actúa con carga -2. El potasio tiene única carga con carga 1. Pero ¿qué pasa? El estimado cromo es muy versátil. Él actúa con carga 2, él actúa con carga 3, él actúa con carga 6. Ahora, ¿con cuál está actuando en esto? En este compuesto. ¿Con cuánto? Como verán en la letra negra, el cromato, en ninguna parte yo le agregué negativo o positivo arriba. O sea, acá no está al negativo ni tampoco al positivo. ¿Sí o no? Entonces, no presenta carga. Cuando está así sin carga, lo que me está indicando es que está en estado basal. ¿Qué significa que esté en estado basal? Que todas las cargas se... potasio con arroz blanco. Me está indicando que todas las cargas están neutralizadas. O sea, las cargas ya sean positivas y negativas del compuesto, ¿ok? De los elementos que conforman el compuesto. Entonces, ¿cómo voy a determinar yo la carga? Fíjense bien. +1 que tiene mi potasio por el 2 que tiene como subíndice sería +1 por 2, +2. Le voy a poner X a mi cromo porque yo no sé con cuánto está actuando el cromo, ¿sí? X por 1, porque tiene subíndice 1, sería entonces más X, porque es positivo. Ahora, -2, que es la carga de mi oxígeno, multiplicado por 4, que es el subíndice del oxígeno, me da -8. Y eso voy a igualar a 0. ¿Por qué voy a igualar a 0? Porque nuevamente repito, no presenta ninguna carga nuestra sal, entonces está en estado basal. Por eso estoy igualando a 0. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Es despejar la X. Entonces X es igual, este 8 negativo va a pasar como 8 positivo y este 2 positivo va a pasar como 2 negativo. Entonces X me sale +6. Entonces esa es con la valencia que está actuando mi cromo en el cromato de potasio. ¿Se entiende cómo determinar entonces?
Sí, profe. Sí, ¿Podemos profe. hacer con otro compuesto, profe? ¿Con otro compuesto? Sí. ¿Qué me dijiste? No entendí. Sí, podemos hacer una vez más con otro compuesto. No, mentira, sí vamos a hacer. No te voy a preocupar. Estoy Bueno, justamente entonces, buscando otro compuesto para hacer. Uno purete y quirogenal. Profe, Señor, lo que a mí siempre me confunde es cuando está dentro de un paréntesis, por ejemplo, un sulfato, digamos, que no sabes un cuánto sulfato. vale el azufre. Vamos a hacer un sulfato, perfecto. A ver, sulfato de Aluminio. aluminio. Bueno, está bien. Ese es el sulfato de aluminio. ¿Ok? Nuevamente, este 3 que está aquí me indica con qué valencia actúa mi aluminio. Por otra parte, mi ion sulfato venía con carga -2 y ese 2 está aquí. ¿Ok? Aclaro nuevamente que no estoy diciendo que esto está cargado. Solamente lo estoy indicando y ahora lo borro para que podamos realizar el ejercicio. Entonces, definimos aluminio por este 3 que está aquí abajo. Sabemos que está con carga +3 o estuvo con valencia +3. El oxígeno siempre cuando va a formar un oxiácido actuó con valencia -2. Ahora mi incógnita va a ser mi azufre, ¿verdad? Ni en pedo. Bueno, entonces, +3 por 2 me da +6. X va a ser la incógnita de mi azufre. Pero vemos que este 3 que está aquí también ya va a interferir en él, porque sería 3 por 1 por X. Entonces me daría más 3X. Por otra parte, este -2 multiplica a este 4, pero también multiplica a este 3. Entonces, 4 por 3 me da 12, 12 por -2 me da -24. Y eso lo voy a igualar a 0, porque como dije, es una sal que está en estado basal, no presenta ninguna carga. También voy a mostrar uno que es cuando tenga ya carga, ¿sí? Entonces, vamos a despejar la X. 3x es igual a 24 menos 6. 3x es igual a 18. X es igual a 18 sobre 3. X es igual a 6. Entonces, en este caso, mi azufre está actuando con valencia +6. ¿Se entendió cómo despejamos la carga, en este caso, de con cuánto está actuando nuestro azufre? Sí, profe. Sí, profe. Sí, se entendió, profe. Gracias. ¿Qué pasa cuando tiene una carga? A ver, sulfato, fosfato. PO4 a la -3. Supongamos que me olvidé con cuánto está actuando el fósforo. Entonces le pongo X. Sabemos bien que nuestro oxígeno actúa con carga -2. ¿Ok? Entonces, X por 1 me da X. -2 por 4 me da -8. Y eso no voy a igualar a 0 porque presenta una carga. Esto me está indicando que es un anión. Entonces, en vez de igualar a 0, como no está en estado basal, no puedo igualar a 0. Tengo que igualar a -3. Porque está cargado a la -3. Despejando X sería -3 más 8. X me va a dar igual entonces a +5. Y es con esa carga que está actuando nuestro fósforo. ¿Se entiende entonces cómo tenemos que hacer cuando igualamos a una carga? Sí, profe.
Perfecto, perfecto. Entonces, ya les mostré a ustedes cómo formar iones, cómo se forman los iones, cómo se forman los compuestos cuaternarios, cuáles son los compuestos cuaternarios posibles, las sales hidratadas, cómo pueden determinar las cargas en un compuesto y cómo tener en cuenta a los compuestos inorgánicos, orgánicos, bien. Y por último, creo que eso es todo lo que teníamos que dar hoy, porque eso no me lo era lo de hoy. Bueno. Profe, Sí, consulta, díganme. sí, sobre esto último de cómo determinar la carga. Sí. ¿Podría funcionar también para determinar la carga del oxígeno en el peróxido, por ejemplo? Ya. No, ahí ya depende directamente de lo siguiente. Si vos me estás hablando de peróxido, vos a este ya lo tenés que considerar con carga -2. No, es que vos vas a decir que este sería de esta manera. Vamos a hacer, mira, la pregunta que hiciste es muy capciosa. Te voy a tratar de explicar porque nunca me preguntaron algo así. Supongamos que tengo peróxido de sodio. Supongamos. Si yo digo, fíjate, este tiene carga +1. Y yo sé que este conjunto tiene carga -2. Pero si por ahí me equivoco y asumo que este oxígeno tiene carga -2 y voy a omitir que sé cuánto tiene el sodio y lo voy a poner como X, entonces voy a despejar X. X por 2 me da 2X, -2 por 2 me da -4, igual a 0. Despejando X me daría entonces 4 dividido 2, me da 2, y eso es erróneo porque nuestro sodio no tiene carga +2, tiene carga +1. Entonces, si lo considero como peróxido, lo pongo nuevamente sodio, peróxido, y a esto lo considero con carga -2 y esto con carga X. Entonces, ¿cómo lo voy a considerar? De la siguiente manera: X por 2 me da 2X. -2 por 1, no voy a considerar lo que está dentro del paréntesis. Entonces, -2 por 1 me da -2 igual a 0. Despejando X sería 2 dividido 2. X me da 1. Y este sí responde a la valencia de mi sodio. Entonces, a la pregunta que hizo el compañero, ¿cómo voy a considerar con respecto a un peróxido? Si es peróxido y lo que quiero saber es la valencia del metal, entonces lo voy a considerar de esta manera, como un elemento único de carga -2 y multiplicando por la cantidad que tiene ese O2. ¿Se entendió? Sí, se entiende, profe. Gracias. Profe, en el peróxido no se le puede poner también ahí carga -1. Ese sería superóxido. Porque yo había dado que el peróxido, o sea, tipo cuando es diatómico, tiene carga -2, pero cuando es así tipo oxígeno nomás, tiene carga -1. Pero no sé si eso está bien. O sea, No. Vamos a hacer lo siguiente. Fíjate. Tenemos oxígeno, tenemos peróxido y tenemos superóxido. El oxígeno tiene carga -2. El peróxido tiene carga -2. Y el superóxido tiene carga -1. Y eso que está también el oxonio, que tiene carga O3 a la -1 o -2, algo así era. Pero esa parte omitimos todos los profesores, solamente vamos a dar óxidos, superóxidos y peróxidos. Entonces, estas serían las cargas correspondientes. -2 para los peróxidos y -1 para los superóxidos. Y el oxígeno solo tiene -2. ¿Se entendió la consulta? sí, profe. Perfecto. ¿Alguien más?
¿Alguna consulta más? No, profe. Sí. Decime. No, yo dije que no. Ah, Andera. Bueno, yo pensé que sí. Bueno, entonces, Profe, sí. perdón. Entonces se puede decir que cada uno de los oxígenos que conforman el peróxido tiene carga -1 o eso está mal. No está mal. ¿Por qué? Porque el peróxido es uno solo. No podés decir que, por ejemplo, el superóxido que tiene carga -1 significa que cada uno tenga 0,5. No, el conjunto de los dos tiene carga -1. Acá el conjunto de los dos tiene carga -2. Ya, gracias, profe. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Ninguno? Fíjense que acá termina el tema de nomenclatura y después ya le metemos ya otras cosas. Si tienen alguna consulta, ustedes saben bien que tiene el foro de consulta de la unidad 1. Tienen esta semana para estudiar todo lo que dimos nomenclatura, binarias, ternarias, cuaternarias, y después ya vamos a pasar nosotros a pH, que sería la parte de ácido base, ¿sí? Ok, profe. Perfecto. Profesor Nicolás, ¿está por ahí? ¿Profe? Sí. Yo ahora le voy a habilitar a ellos la plataforma, el ejercitario, para que hagan, chicos, no se apuren ese ejercitario para realizar porque es muy capcioso, ¿sí? Y profe, ya termina nuestra clase porque ya terminamos nuestro contenido del día. Correcto, profe, correcto. Voy a cortar ahora y voy a empezar a procesar para poder alzar en el YouTube y entonces para tener disponible el enlace. Perfecto. Yo ahora a los chicos les voy a habilitar el cuestionario y pueden realizarlo, ¿sí? Dale, profe. Dale, perfecto. Nos vemos entonces, chicos.